Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este curso denominado por nuestro presidente del capítulo curso pre-UPB, porque va a contemplar mucho psicofarmacología, pero fuera del marco de nuestra actividad, que es un psicofármaco a la vez. El curso surge en gran medida por, no solo como la colaboración, sino por la iniciativa, aparte del profesor Albano, que es un honor su voluntad de participar con los psiquiatras en formación. Va a contemplar la temática de trastorno depresivo mayor y va a constar de dos encuentros. Uno hoy y otro el viernes que viene, el viernes 23, en el mismo horario, aquí mismo también, y con participación online de gente del interior del país y de otros países de la región. Hoy el profesor va a hablar fundamentalmente de la neurobiología del trastorno depresivo mayor y del mecanismo de acción de los fármacos que se utilizan para abordar este cuadro, y la clase que viene se va a hablar de clínica y tratamiento. Así que bueno, el doctor prácticamente no necesita presentación, es uno de los más grandes referentes que tenemos en la psiquiatría, tal vez el más grande en psiquiatría y psicofarmacología basada en la evidencia, pero como hay gente de otros países que probablemente aún no han oído hablar de él, vamos a mencionar una breve reseña curricular. Es médico, graduado de la Universidad de Buenos Aires con diploma de honor, es psiquiatra universitario de la Universidad de Buenos Aires también, es cofundador, director y profesor permanente de la maestría en psiconeurofarmacología de la Universidad de Favaloro, es fellow de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría, fellow del Colegio Internacional de Neuropsicofarmacología y presidente honorario, fundador y miembro del Consejo Asesor Permanente de la Asociación de Psicofarmacología y Neurociencias de Argentina. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vamos a comenzar, como comentamos previamente, con el tema de la neurobiología y el mecanismo de acción de los psicofármacos, haciendo hincapié de algunas cositas nuevas que les quería traer. Para esto vamos fundamentalmente a tocar algunos avances, sobre todo en dos teorías fundamentales que tienen que ver con el tema de la cuestión de la neurobiología y el mecanismo de acción. Ponemos la primera diapositiva, que va a tener que ver sobre todo con dos teorías que en la actualidad están en juego con respecto a esto. Una de ellas es la teoría neuroplástica de la depresión y la otra la teoría neurocognitiva, la persona. Todo esto lo pueden encontrar bueno, principalmente en el último libro que hemos publicado conjuntamente con diferentes magísteres y profesores de la maestría de psiconeurofarmacología de la Universidad de Favaloro. En el libro anterior, que dice que el tapa azul, también se pueden encontrar algunas referencias, digo porque el último se agotó, pero todavía el tapa azul hay algunos ejemplares. La que sigue, por favor, y este año pensamos hacer una reedición con una actualización y ampliar la edición anterior, la próxima. Eso va a ser en el marco de la próxima jornada de APMA, de la Asociación de Psicofarmacología y Neurociencia Argentina, que va a ser el 14 y 15 de septiembre con la presencia conjunta de dos líderes mundiales y amigos de la psicofarmacología, el profesor Alan Schaffler de la Universidad de Stanford y el profesor Nemerov de la Universidad Miller de Miami. Entonces, como decía anteriormente, vamos a tocar estas dos teorías, la teoría neuroplástica y la teoría neuropsicológica de la depresión, con posibles acciones de los antidepresivos, sobre todo sobre la cuestión neuropsicológica. Las cuestiones neuroplásticas de los antidepresivos son muy conocidas. La que sigue. Vamos a comenzar un poco hablando de la etiología, que aunque parezca mentira, todavía hay posiciones extremas que discuten, y la mayor parte de los trastornos psiquiátricos tienen que ver con la interacción gen-entorno. En el año 1917, Freud planteaba una serie complementaria,
que la constitución genética más el vivencial infantil determinaban una predisposición de vivencial traumático del adulto desencadenaba la neurosis, 1917. 50 años después, 1967, Beck dice que la vulnerabilidad genética más los eventos adversos de la infancia forman un esquema depresivo latente con ideas autorreferenciales negativas que cuando el adulto, principalmente sometido al estrés, se desencadena el cuadro depresivo con la famosa tríada de ideas negativas acerca de sí mismo en el entorno del futuro. Y en la actualidad, diferentes autores como Charner es un famoso neurocientífico que escribe el famoso libro de neurobiología de las enfermedades mentales, que fue actualizado hasta la actualidad, que lo vamos a ver, refieren que lo que más se acepta en la actualidad es que hay muchos genes involucrados y no uno solo, ¿no? Y esto es importante, todavía se siguen escuchando versiones del gen de la depresión. Recordemos que un gen, una proteína y una función. Imagínense la cantidad de proteínas que intervienen en todo esto, ¿no? La cantidad de genes que intervienen en todo esto. Entonces, muchos genes involucrados y no uno solo. Al interactuar con factores del ambiente, sobre todo en las etapas tempranas de la vida. O sea, prácticamente vuelven a repetir lo que decían los grandes autores. Tanto el día a día como otros más profundos provocan modificaciones epigenéticas del ADN, que vamos a ver qué es esto. Estos más mecanismos enteramente aleatorios conducen finalmente hacia el desarrollo de conductas humanas, tanto normales como patológicas. Esto fue publicado por nada menos que por Charner en Neuropsychopharmacology, que es una revista de la serie Nature, que es lo más prestigioso que hay en neurociencia. ¿No? La serie de Nature, de la revista Nature, donde se publicó, entre otras cosas, el descubrimiento del ADN. Entonces, fíjense que esto que viene planteado de Freud pasando por Beck, muchísimos autores hasta la actualidad siguen fundamentando la importancia de la interacción gen-entorno en los factores después de la vida adulta. La que sigue, por favor. La que sigue. Entonces, esa interacción entre los factores genéticos y el entorno va a alterar principalmente circuitos, que estos circuitos van a ser vulnerables y van a ser los circuitos que se van a alterar en la depresión. Un libro formidable que marca un cambio de concepto muy importante en todo esto es justamente el libro de Charner y de Nestler del año 1999. El primero, ese libro se fue actualizando hasta ahora, hasta la actualidad, en diferentes ediciones. Pero fíjense quiénes escribían en este libro, que marcan un hito, un cambio en el paradigma de lo que entendíamos hasta ese entonces de la neurobiología de las enfermedades mentales. En este libro publica nada menos que McEwen. ¿Recuerdan a McEwen? Es el que cambia el concepto del estrés hablando de dos conceptos fundamentales, que es la alostasis y la carga alostática. Entonces él refiere al estrés, a esta concepción del estrés como la etapa de lucha o escape, como la alostasis, esa capacidad que tiene nuestro organismo de adaptarse, ¿no? Fisiológicamente frente a una amenaza del entorno. Y eso es normal, porque si no, no podríamos adaptarnos cuando tenemos alguna cuestión del entorno amenazante que requiere que todos nuestros organismos se adapten. Pero una vez que esa etapa finaliza, el estrés tiene que disminuir, no puede continuar alto, porque si el estrés continúa y no se apaga, eso empieza a provocar daños en diferentes áreas del encéfalo. Y eso es lo que él define como el paso de alostasis a lo que va a llamar entonces carga alostática. Y marca ya en este importante trabajo cómo el estrés puede dañar, ustedes si ven en la diapositiva de abajo, el área CA3, las neuronas piramidales de ese área del hipocampo, el área CA3, donde se provoca atrofia de las dendritas apicales por el estrés. El estrés provoca atrofia de determinadas dendritas del hipocampo de ese área, el área CA3. Y él también refiere que se empieza a alterar, empieza a mencionar otra zona del hipocampo, que es el giro dental. Fíjense qué interesante que en este mismo libro publica nada más ni nada menos que Ronald Duman,
que es la persona que también cambia el paradigma que teníamos del concepto de cómo actúan los antidepresivos. ¿Y qué va a decir Duman en esto? Dice que los antidepresivos, en realidad, más allá que pueden provocar cambios en la neurotransmisión o demás, el hecho fundamental que tienen es que revierten las alteraciones provocadas por el estrés. Entonces, si el estrés había provocado atrofia de determinadas dendritas en esas neuronas piramidales del área CA3, los antidepresivos van a revertir esto y van a volver ese cuadro a la normalidad. O sea que van a provocar acciones plásticas, acciones neuroplásticas. La que sigue, por favor. Poco después de esto, estamos en el año 99, en el año 2000, nada más que el mismo Duman con Nestlé salen con un concepto nuevamente revolucionario, que es el tema de la neurogénesis, la incorporación de nuevas neuronas, donde ahí cobra una importancia fundamental el área que mencionábamos anteriormente, el giro orientado, a nivel del hipocampo, donde mencionan que el estrés provoca una disminución de la neurogénesis en el giro dentado y los antidepresivos son capaces de revertir esto, aumentando la neurogénesis en el giro dentado. Hasta ahí ya estábamos maravillados con todos estos nuevos descubrimientos de la neurociencia. La que sigue, por favor. Años posteriores aparecen otros autores también fundamentales en la comprensión de todo esto para marcar los hitos en la neurobiología de la depresión, que es nada más ni nada menos que Manchi, entre otros autores, donde dice, está bien, todo lo que se describe en el hipocampo es bárbaro, pero ojo que no es solamente el hipocampo, ¿eh? El tema es mucho más complejo, que aparte de ser el hipocampo, también actúan áreas como la amígdala y diferentes cortezas. Y publica este famoso trabajo, ¿no?, junto con Charles sobre el tema de los endofenotipos en la depresión. La que sigue, por favor. Seguimos avanzando y en el 2007 empiezan a aparecer las publicaciones que hacen referencia a la importancia de los cambios epigenéticos. ¿Qué son los cambios epigenéticos? Son la modificación en la expresión de proteínas sin que se modifique el código genético. Eso quiere decir que por variables del entorno se pueden modificar la expresión de proteínas. Por ejemplo, el estrés puede modificar en menos la expresión de proteínas. El cuidado maternal es fundamental para demostrar que favorece que se expresen determinadas proteínas que van a combatir el estrés. Entonces, estos cambios epigenéticos entran a formar parte como un pilar fundamental en la neurobiología de la depresión. Seguimos más adelante y ya Nestler, en la próxima, por favor, vuelve a publicar un par de años después la importancia, aparte de la amígdala y del hipocampo y de las cortezas, del núcleo accumbens en el circuito vulnerable que tiene que ver con los cuadros depresivos. La que sigue, por favor. Entonces podemos decir que la interacción gen-entorno, resumiendo un poquito lo que hablamos hasta acá, va a provocar alteraciones de diferentes neurotransmisores, va a provocar alteraciones de los glucocorticoides, de las citoquinas proinflamatorias, tema que hemos tenido el placer de escuchar en diferentes oportunidades al profesor Brian Leonard, que recibió el año pasado el honor y causa en la UBA, en el cual intervenimos diferentes asociaciones para que esto se pueda facilitar, y la UBA de manera muy grandilocuente otorgó, ¿no?, el honor y causa a este tremendo precursor de la neurociencia que empezó a hablar de la importancia de las citoquinas proinflamatorias y el rol que jugaban en la depresión. La que sigue. Entonces, estas alteraciones en glucocorticoides, neurotransmisores o citoquinas alteran diferentes factores neurotróficos y esos factores neurotróficos van a alterar la plasticidad en distintas áreas, el hipocampo, como mencionamos anteriormente, corteza prefrontal, amígdala y núcleo accumbens. Entonces acá estamos de lleno metidos en la teoría neuroplástica de la depresión. El estrés, que la afecta, pero ¿quién la va a afectar? El que tiene la predisposición genética, ¿no?, provocando alteraciones neuroplásticas.
que van a ser revertidas, esas alteraciones neuroplásticas, por el uso de los antidepresivos. La que sigue, por favor. Estas áreas interactúan entre sí en una compleja red neuronal, donde unas áreas modulan la información de la otra área y la descarga de otra área. Si nosotros vemos acá en el centro, pueden ver un triángulo verde formado por hipocampo, amígdala y núcleo accumbens. No sé si lo llegan a distinguir, ese triángulo verde que está justo en el centro. Que son tres áreas fundamentales, como mencionamos anteriormente, que se afectan en la depresión, pero que aparte interactúan unas con otras. Luego vamos a ver cómo interactúa la amígdala con el hipocampo, la amígdala, principal área relacionada con el procesamiento emocional, el hipocampo con la memoria, y a su vez ambas regulan al núcleo accumbens, principal área relacionada con la motivación. Todas estas áreas a su vez son reguladas con procesos corticales, procesos cognitivos a nivel cortical que pueden regular estas áreas. Desde arriba y desde abajo van a ser reguladas por diferentes núcleos, diferentes neurotransmisores, por ejemplo, por el locus ceruleus, noradrenérgicos, por los núcleos del RAFE, serotonérgicos, o por el área tegmental ventral dopaminérgica, entre muchas otras. Por otro lado, tanto la amígdala como el hipocampo van a regular el eje hipotálamo pituitario adrenal, regulando el eje neuroendocrino, y también toda una serie de neuropéptidos que se liberan desde ese nivel y también provocan modulación de todo este circuiterio. Fíjense la complejidad que tiene todo esto como para intentar sintetizar esta complejidad en un área de un neurotransmisor. Sería imposible, y intervienen muchas más cosas. Uno pondría todas las cosas que intervienen y esa diapositiva sería todavía más compleja, ¿no? para mostrar. Entonces, es una compleja red neuronal con muchas áreas que interactúan modulándose unas a otras. La anterior, no, perdón. Vamos para atrás. Los psicofármacos principalmente regulan lo que tiene que ver con el área más ventral de todo este circuiterio, la que sigue. Mientras que las psicoterapias también juegan un rol fundamental regulando sobre todo la parte cognitiva. Vamos a dedicarnos a cómo actúan los psicofármacos. Para comprender cómo actúan los psicofármacos, un concepto fundamental para poder entender es diferenciar entre lo que es un mecanismo de acción, una acción farmacológica o el efecto farmacológico. Cosas que muchas veces prestan a confusión. El mecanismo de acción es la acción del fármaco a nivel molecular, ¿no? Si yo estoy hablando de un antidepresivo, por ejemplo, de un INHIB, un inhibidor selectivo a la recaptación de serotonina, eso es el mecanismo de acción. Ese mecanismo de acción va a desencadenar acciones tisulares. Ya hablamos, ¿qué acciones tisulares mencionamos? Hablamos de que se revierten los efectos del estrés, provocando cambios neuroplásticos, aumenta conexiones sinápticas, mejora la neurogénesis en el hipocampo, y a eso ¿cómo lo llamamos? Acciones farmacológicas. Esas acciones farmacológicas se tienen que traducir a nivel de observación en lo que es un efecto farmacológico, que en nuestro caso, que sería el efecto antidepresivo, que se va a demostrar a través de estudios clínicos en trabajos, principalmente los trabajos controlados randomizados, que van a demostrar la eficacia y la seguridad de un fármaco. Ahora, sería poco prudente relacionar directamente un mecanismo de acción con un efecto farmacológico. Yo les puedo mencionar muchos fármacos que tienen un mecanismo dual, por ejemplo, noradrenérgico y serotonérgico, y no son antidepresivos, ¿no? Fármacos serotonérgicos que no son antidepresivos y que son inhibidores de la recaptación de serotonina. Entonces, no siempre el mecanismo de acción se traduce en un efecto farmacológico. Es una variable que nos dice
posibilidad que tiene, la probabilidad que tiene ese fármaco de provocar el efecto farmacológico. Mucho más, y además del mecanismo, provoca acciones farmacológicas, pero indudablemente lo tiene que demostrar a nivel clínico. Viceversa, si un fármaco demuestra a nivel clínico, a través de trabajos controlados randomizados, que es antidepresivo, eso es lo que marca que es antidepresivo. Después será cuestión de los investigadores que digan para atrás como lo hizo, ¿no? Si no se conoce. Pero un fármaco no se puede aprobar, ni se puede decir es eficaz, porque aumenta mucho la serotonina. Porque aparte de aumentar la serotonina, aumenta la noradrenalina. Eso lo único que me da es un hecho hipotético de que va a actuar como antidepresivo. Ahora, viceversa, si digo, tiene muchos trabajos a nivel de observación, trabajos controlados, randomizados, demostrando que es antidepresivo, eso marca que el fármaco es un importante antidepresivo con alto nivel de evidencia clínica. La que sigue, por favor. Vamos a ver cómo es esto a nivel más detallado para pasar del nivel molecular al efecto farmacológico por las diferentes acciones. Lo que está acá es un esquema que lo que marca es lo que tendría que ver con el mecanismo de acción de los antidepresivos monoaminérgicos. Entonces vemos que la primera figura es una sinapsis donde el neurotransmisor que está en las vesículas se libera formando una imagen en omega. Una vez que es liberado, el neurotransmisor actúa en los receptores postsinápticos y la terminación de acción para el sistema monoaminérgico es por recaptación neuronal, donde el fármaco se recapta en la misma neurona que lo liberó a través de un transportador. Una vez que es recaptado el fármaco, puede ser degradado por la MAO, que está a nivel mitocondrial, y lo que no es degradado se reincorpora en las vesículas y se vuelve a liberar por lo que se denomina el pool caliente. ¿Cómo puedo hacer yo que aumente la concentración del neurotransmisor en la biofase? Bueno, puedo bloquear a los transportadores, entonces el fármaco que actúa en el receptor luego no va a ser recaptado y aumenta la concentración en la biofase. Puedo modular receptores que están en la presinapsis de tal manera que aumenten la liberación del antidepresivo o puedo inhibir a la MAO. Todo eso van a ser mecanismos que hacen que aumente el neurotransmisor en el espacio intersináptico. Esas concentraciones de aumento del neurotransmisor deben ser constantes, porque tampoco eso me dice que un fármaco es un antidepresivo. Por ejemplo, los psicoestimulantes también pueden aumentar la concentración del neurotransmisor a ese nivel, pero lo hacen en un pico que una vez provocado cae rápidamente. En cambio, el aumento del neurotransmisor por los antidepresivos es un aumento sostenido en el tiempo. La que sigue, por favor. Ese aumento constante del neurotransmisor en el espacio intersináptico actúa en los receptores postsinápticos. Acá está documentado arriba que dice BAR, eso es el receptor beta-adrenérgico, y también diferentes receptores en la neurona serotonérgica, que ocurre algo similar. Y cuando el neurotransmisor actúa durante mucho tiempo en esos receptores postsinápticos, se provoca un downregulation del receptor. Eso quiere decir que disminuye la densidad del receptor. Durante mucho tiempo pensábamos o creíamos que eso tenía que ver en parte con el efecto antidepresivo. Después vimos que en realidad eso era solamente la acción permanente del neurotransmisor actuando en el receptor. Y que lo importante no era el downregulation del receptor, sino que lo importante era que la estimulación permanente de ese receptor provocaba un upregulation de la cascada de señalización intracelular, provocando un importante aumento del AMP cíclico que provocaba la activación de una proteínquinasa, en este caso la proteínquinasa A, que aumentaba de manera considerable y se trasloca al núcleo, y una vez que está en el interior del núcleo, la proteínquinasa A fosforila a un factor de transcripción que es el CREB. CREB, que significa proteína de unión al sitio CRE. El sitio CRE es un sitio que está en el ADN que es activado por esta proteína CREB, que se une al sitio CRE, y cuando el factor de transcripción se une a ese sitio CRE, aumenta la transcripción de diferentes proteínas.
Entre eso aumenta la transcripción del BDNF, que es un factor de transcripción fundamental que lo provocan, yo diría, el 100% de los antidepresivos, el aumento del BDNF, del receptor al BDNF, que es el que está al lado, el TrkB, y el BDNF, cuando se une al TrkB, aumenta una proteína que es la BCL2, que es la principal proteína relacionada con la supervivencia de la neurona, y hace que las neuronas puedan soportar de mejor manera determinadas injurias o, como por ejemplo puede ser la situación de estrés que provoca la muerte neuronal. Por otro lado, dentro de los cambios neuroplásticos está el aumento de los receptores al glucocorticoides, conexiones sinápticas, la supervivencia neuronal, que ya dijimos relacionada con la BCL2, y también el aumento de la neurogénesis. La que sigue, por favor. Los antidepresivos, esto es más reciente, volvemos una para atrás. Cuando el CREP se fosforila y se une en un dímero, activan una proteína, que es la que está ahí en marrón, que es la proteína de unión al CREP, que es una proteína que favorece mecanismos epigenéticos. Los mecanismos epigenéticos tienen que ver con que se abra la cromatina. Lo que ustedes están viendo ahí, los tamborcitos blancos, representan histona y el hilo azul es el ADN. Esa cromatina puede estar cerrada, es una heterocromatina, y no permite que se expresen determinados genes que pueden ser activados por el factor de transcripción, o se puede abrir. Cuando se abre, como está ahí en el esquema, el factor de transcripción puede provocar la transcripción de determinadas proteínas. Ese mecanismo para que se abra la cromatina es producida por la CBP, la proteína de unión al CREP, que favorece mecanismos epigenéticos. La que sigue, por favor. Hasta ahí la cosa sería bastante sencilla, porque decimos, bueno, aumenta el BDNF, los antidepresivos aumentan el BDNF, provocan cambios neuroplásticos, y más o menos la cosa se entiende. Sin embargo, a partir de los años se empezó a ver que no solamente interviene el BDNF, sino que intervienen muchos otros factores neurotróficos que tienen que ver con cambios neuroplásticos. Muchos de estos factores neurotróficos disminuyen con el estrés y aumentan con el uso de los antidepresivos. Dentro de estos factores neurotróficos, además del BDNF, está el factor de crecimiento del endotelio vascular, el factor de crecimiento del tipo insulínico, el factor de crecimiento de fibroblastos y algo muy reciente, un último factor descubierto muy interesante, porque en parte tiene que ver con el mecanismo de acción de los antidepresivos de acción rápida, que son glutamatérgicos, el factor de crecimiento nervioso inducible, el VEGF. Estos factores, entonces, también actúan junto con el BDNF. Uno diría, bueno, la cosa se podría arreglar de otra manera, dando factores de crecimiento, el BDNF. Vemos que no es solamente el BDNF, que actúan muchos otros, pero el tema es más complejo. ¿Por qué? Porque el BDNF, al igual que este último que se acaba de descubrir, el factor de crecimiento nervioso inducible, están disminuidos en el hipocampo. Entonces, ahí aumentarlos sería bueno para la depresión. Pero esos factores neurotróficos, a nivel del núcleo accumbens, en la depresión están aumentados. Entonces, en la depresión hay factores neurotróficos que están disminuidos en el hipocampo y aumentados en el núcleo accumbens. Entonces, la cosa no es tan sencilla. Es tejido dependiente. La que sigue, por favor. En forma general, entonces, lo que, de acuerdo a la teoría neuroplástica que venimos desarrollando, lo que hacen los antidepresivos es aumentar el neurotransmisor de manera sostenida. Si estamos hablando de estas acciones a nivel del hipocampo, con lo cual van a aumentar factores neurotróficos, esos factores neurotróficos van a provocar cambios neuroplásticos, con aumento de conexiones sinápticas, aumento de la neurogénesis, con lo cual se vuelve a la normalidad
tanto la estructura que tenía el hipocampo como las funciones, y esto hace que las áreas que están conectadas con el hipocampo, que son moduladas por el mismo hipocampo, se resetee el circuito y todo el circuito empiece a funcionar correctamente. Todo esto es la teoría neuroplástica, que hablaba en los humanos de un tiempo para que haya una respuesta, que era una mejoría del 50%, evaluado en escalas de observación, de 4 a 8 semanas con promedio 6 respuestas, 50% de teoría neuroplástica. La que sigue, por favor. En los últimos años la cosa se empieza a poner un poco más compleja y acá empieza lo más nuevo. Y se empieza a poner un poco más compleja porque empiezan a aparecer determinadas alteraciones neurocognitivas, no solamente neuroplásticas, sino neurocognitivas en la depresión, y que también pueden ser moduladas por los antidepresivos. Uno de los primeros hechos que llamó poderosamente la atención es la denominada red en default. Es una red neuronal de diferentes áreas que se descubrió por resonancia magnética funcional, y en esto participan, entre otras cosas, diferentes porciones de la corteza prefrontal. La corteza prefrontal tiene diferentes porciones. A nivel ventral, o sea, mirado desde abajo, la corteza prefrontal puede ser la corteza prefrontal ventromedial, o la corteza prefrontal ventrolateral, serían dos de las porciones. Luego, en un corte medial, está la corteza prefrontal medial, y la que quedaría por afuera y por arriba es la corteza prefrontal dorsolateral. Son 4 porciones de la corteza prefrontal que cumplen funciones bastante diferentes entre sí, aunque están interconectadas. La corteza prefrontal ventromedial y la medial forman parte de la red en default. Esta red en default es una red que se activa mientras que estamos despiertos, pero cuando no tenemos una tarea focalizada o dirigida. Cuando estamos en un estado de soñar despiertos, o lo que se denomina también un vagabundeo de la mente. ¿Vieron cuando uno está colgado, que el otro dice, che, se activa, ¿no? Entonces, ese estado de soñar despierto, que sirve entre otras cosas para planificar el futuro, en ese estado está activada esta red, que es la red en default, donde intervienen principalmente estructuras mediales, como la corteza prefrontal medial, la corteza prefrontal ventromedial, el hipocampo, el parahipocampo, entre otras. ¿Está bien? Cuando yo dirijo la tarea, estoy despierto, pero ya voy a dirigir hacia una tarea focalizada o dirigida, ¿no? Que estoy prestando atención, esta red se desactiva y se activa otra red, que es la red de tareas positivas, donde en vez de activarse zonas mediales, se van a activar áreas que tienen que ver con lo dorsolateral. Por ejemplo, la corteza prefrontal ventrolateral y la corteza prefrontal dorsolateral. ¿Está bien? Una es medial y la otra es dorsolateral. Una tiene que ver con estar desconectado, soñando despierto, y la otra tiene que ver con tareas focalizadas. Lo que se postula es que en la depresión hay un predominio de la red en default, donde el paciente queda en este estado donde está colgado, está ensimismado, con ideas autorreferenciales negativas. Los que postulan estos o los que observaron estos también ven en esta cuestión la importancia de la psicoterapia, que ayudaría a romper este desbalance a favor de la red neuronal de tareas positivas. Este tema está íntimamente relacionado con el que sigue, la que sigue, por favor. La que sigue es la que marca fuertemente este tema del modelo cognitivo o la teoría neurocognitiva, que en parte viene a complementar lo que habíamos hablado anteriormente de la teoría neuroplástica. En esta teoría neurocognitiva, que es escrita por Wigner y Best en el año 2011,
lo que hacen es retomar la teoría de Beck, pero demostrar esta teoría de Beck a través de determinados estudios de neuroimágenes o estudios neuroquímicos. Recordamos que Beck lo que plantea, como decíamos anteriormente, es que determinada vulnerabilidad genética más eventos adversos en las etapas tempranas de la vida llevan a un esquema depresivo latente con ideas autorreferenciales que cuando eso es activado por factores estresantes del entorno desencadenan el cuadro depresivo. Y que ese cuadro depresivo tiene un sesgo en la atención, luego tiene un sesgo en el procesamiento emocional y un sesgo de memoria. Entonces, en realidad se provocan diferentes sesgos que llevan al cuadro completo de la depresión. La que sigue, por favor. Todo comenzaría entonces con un sesgo en la atención. El paciente depresivo presta más atención o queda más dirigido hacia eventos negativos del entorno. Por ejemplo, si están leyendo un diario y ven una noticia negativa, están viendo televisión y ven algo negativo, queda más fijado en las cuestiones negativas que en las cuestiones positivas. Estos autores describen que en esto participan diferentes porciones de la corteza. Refieren que la corteza prefrontal ventrolateral juega un rol fundamental en lo que tiene que ver con la selección del target. O sea, cuando yo fijo la atención hacia algo. Cuando yo estoy fijando la atención y me quiero desconectar, para eso tiene que intervenir la corteza prefrontal dorsolateral y la corteza cingulada anterior, que inhiben a la ventrolateral y me permiten la desconexión. Permite que yo saque la atención de eso negativo y lo dirija hacia un evento positivo. Y finalmente, la corteza parietal superior, que juega un rol fundamental en dirigir la mirada. Si todo eso funciona bien, entonces uno podría dirigir la mirada hacia eventos positivos. Pero como todas estas áreas son hipofuncionantes, lo que ocurre, la que sigue por favor, es que la mirada queda dirigida hacia estímulos negativos. La que sigue. Entonces, la mayor cantidad de estímulos negativos ingresan a través de las aferencias sensoriales, no pueden ser correctamente filtrados a nivel del tálamo e impactan a nivel de la amígdala. La amígdala en el paciente depresivo tiene una hiperfunción. Está bastante demostrado a través de diferentes trabajos, por ejemplo, que los pacientes depresivos, frente a la exposición de cargas tristes, la amígdala descarga mucho más que en controles normales. Eso muestra una serie de cargas tristes, la amígdala tiene mayor descarga en los pacientes depresivos. Esa mayor actividad de la amígdala activa otro área, que también está anaranjado, que es la corteza subgenual. Esa corteza subgenual está fuertemente relacionada, entre otras cosas, con las ideas autorreferenciales que hablamos anteriormente. Que el paciente se queda colmado con ideas autorreferenciales negativas. Y toda la parte cognitiva, que puede, recuerdan, desde arriba regular esto para controlar este tipo de pensamiento y demás, está hipofuncionante. Está hipofuncionante la corteza prefrontal dorsolateral y la corteza cingulada anterior dorsal. Uno diría, bueno, y en todo este esquema, ¿dónde está el hipocampo? Que tanto veníamos hablando en la teoría neuroplástica, lo que sigue, por favor. El hipocampo tiene una importante interconexión con la amígdala. La amígdala, principal área relacionada con las emociones, y el hipocampo relacionado con la memoria. Está muy bien demostrado, por ejemplo, que los recuerdos que nosotros más consolidamos y evocamos son recuerdos que tienen que ver con cuestiones emocionales. Yo le pregunto a ustedes qué vacaciones recuerdan más, seguramente van a ser vacaciones donde pasó algún hecho emocional que permite que ese recuerdo haya sido consolidado y fácilmente evocado posteriormente. Entonces, la amígdala regula el hipocampo. Y el hipocampo regula la amígdala porque provoca la contextualización de la descarga amigdalina. La descarga amigdalina es contextualizada por el hipocampo. Entonces, hay una interconexión entre amígdala e hipocampo. La que sigue, por favor. ¿Cómo interviene en el resto de las áreas el eje HPA? El eje HPA es
activado por la amígdala y se apaga a través del hipocampo. En un cuadro, como estábamos diciendo, la amígdala es hiperactiva, como la depresión, entre otras cosas, a través del estrés, eso va a provocar una hiperactividad del eje HPA. Ese eje HPA es apagado por el hipocampo. Sin embargo, el hipocampo, entre otras cosas, va a ser dañado por el estrés y por el aumento de los glucocorticoides, disminuyendo su función. La que sigue. Un área relativamente de los últimos tiempos que se ha descubierto en todo este circuito es la vélula lateral, que forma parte de la famosa pineal. La vélula lateral lo que hace es aumenta la actividad de la amígdala, que se activa principalmente frente a estímulos negativos, como veníamos diciendo, y disminuye la actividad del núcleo accumbens que tiene que ver con la motivación. Entonces, fíjense el papel fundamental de la vélula lateral. Está aumentando lo que tiene que ver con la emoción negativa y disminuye lo que tiene que ver con la motivación. Es otro área central que se está estudiando para ser modulada. La que sigue, por favor. La depresión se asocia entonces con una mayor respuesta de las áreas límbicas del cerebro, como la amígdala, la ínsula y la corteza cingulada anterior, a estímulos negativos, como habíamos dicho, por ejemplo, cara llena. Esta hiperactividad límbica se correlaciona con la disminución de la participación de áreas importantes para la regulación y la inhibición de tales respuestas, como, entre otras, son la corteza prefrontal dorsolateral. ¿Cómo regularían esto los antidepresivos? La que sigue, por favor. El tratamiento antidepresivo invierte este patrón de respuesta sesgado hacia estímulos negativos en pacientes con depresión e introduce una dirección similar a la de las personas sanas. O sea, todo este patrón de mayor activación de la amígdala es revertido por el uso de antidepresivos. O sea que los antidepresivos no solamente provocan cambios plásticos, como mencionábamos anteriormente, sino que revierten este patrón emocional sesgado hacia eventos negativos. La que sigue. ¿Qué pasa con los antidepresivos de acción rápida, como por ejemplo la ketamina? La ketamina, como ustedes saben, es un modulador glutamatérgico que, entre otras cosas, lo que hace es bloquea al receptor NMDA. Que la ketamina bloquea el receptor NMDA no explica mucho por sí mismo, porque el verdadero efecto de la ketamina tiene que ver con la activación de receptores AMPA. Entonces los autores empezaron a ver cómo se podían de alguna manera unir estas dos cosas, el bloqueo conocido del NMDA y la activación AMPA. Lo que se observó es que el receptor NMDA es un receptor que se expresa en interneuronas GABAérgicas. Estas interneuronas GABAérgicas son interneuronas que provocan una inhibición de neuronas glutamatérgicas. Cuando se provoca el bloqueo en NMDA, esta inhibición deja de actuar, la neurona glutamatérgica deja de estar inhibida y se provoca una liberación muy importante de glutamato, que se denomina la liberación en ráfaga. Esa liberación burst de glutamato en ráfaga es la que provoca la activación de los receptores AMPA. El receptor AMPA no se activa, sino se provoca esa importante liberación de glutamato. Una vez que se activa el receptor AMPA, se provoca la activación de una cascada de señalización que tiene que ver con esta proteína, la activación de la mTOR. Esa proteína mTOR es la que se relaciona con cambios plásticos muy rápidos que provoca la ketamina. Una sola dosis de ketamina provoca aumento de conexiones sinápticas, principalmente referido en diferentes áreas como corteza prefrontal ventromediana. Pero seguimos con la teoría neuroplástica. ¿Qué hace la ketamina a nivel de los cambios neurocognitivos? La que sigue, por favor. Vemos que la ketamina no afecta el aprendizaje de la información afectiva positiva. O sea,
Lo que se aprendió referente a eventos positivos no es afectado por el uso de ketamina. ¿Pero qué afecta a la ketamina? Se ha visto que la memoria que está relacionada a asociaciones negativas de eventos estresantes previos es afectado por el uso de ketamina. Esto es una de las últimas investigaciones de Nestler. Entonces, se está trabajando fuertemente en estos efectos neurocognitivos de la ketamina. Para finalizar, ¿cómo se une la teoría neuroplástica tan conocida, tanto en la depresión revertida por el uso de antidepresivos? Esta cuestión que el estrés provoca atrofia de neuronas, disminuye la neurogénesis, y eso es revertido por el uso de los antidepresivos, de hecho archiconocido y demostrado, con esta nueva teoría neurocognitiva que dice que los antidepresivos en realidad lo que hacen es cambiar ese sesgo negativo, ese patrón de procesamiento para tener una visión más positiva de lo que está ocurriendo en el entorno. Entonces, recientemente se ha propuesto un modelo alternativo neuropsicológico cognitivo que postula que los antidepresivos causan cambios relativamente rápidos en los sesgos negativos de procesamiento emocional no consciente. Entre otras cosas, lo que hace es disminuye la actividad de la amígdala que está orientada ante los eventos negativos. Por ejemplo, la dosis clínicas agudas de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina disminuye la respuesta de la amígdala a las caras afectivas negativas. Estos efectos tienden a ocurrir en ausencia de cambios en los síntomas de depresión, lo que sugiere que podría ser un mecanismo temprano anterior a los cambios neuroplásticos. O sea, los cambios neuroplásticos que se correlacionaban con la respuesta, una disminución de la mejoría, una disminución de la sintomatología en un 50%, que era la respuesta que ocurría entre la semana 4 y 8 y la semana 6, eso se sigue correlacionando con el cambio neuroplástico. Pero se está viendo a través de estudios de neuroimágenes que los antidepresivos empiezan a actuar antes de eso. Ya a manera temprana comienzan a actuar, disculpen el anterior, de manera temprana comienzan a actuar y empiezan a provocar estas modificaciones neurocognitivas que permiten un cambio en la interpretación de los eventos del entorno. ¿Sí? Dichos cambios tempranos en la percepción y en la respuesta neural de las expresiones faciales se asoció con una mejoría posterior en la gravedad de la depresión. Sin embargo, el cambio del sesgo emocional hacia la información positiva se asoció solo con una respuesta terapéutica en pacientes con un buen nivel de apoyo social. Eso quiere decir que el efecto de antidepresivos tiene que estar complementado con la psicoterapia. Ya lo dicen bien claro. Esto coincide con las últimas guías de tratamiento en cuanto a la terapéutica con antidepresivos. Todas las últimas guías ya están refiriendo que la respuesta del antidepresivo, si bien ocurre en la cuarta semana, 4-8, con promedio 6, en la semana 2 ya se tiene que observar una mejoría del 20 al 30% coincidente con estos efectos tempranos de los antidepresivos. La segunda semana ya se tiene que observar. Ese efecto en la segunda semana, obviamente, lo que está diciendo es que si ocurre el efecto de una mejoría de un 20-30% en la segunda semana, eso es un predictivo de que va a haber respuesta antidepresiva en la cuarta, sexta, octava semana. Lo que hay que tener cuidado con esa respuesta rápida de los antidepresivos es que no estemos frente a un trastorno bipolar, ¿no? Que también con los antidepresivos mejoran rápidamente. Eso es una pseudo mejoría. En realidad puede ser peor. O sea, hay que hacer muy bien el diagnóstico diferencial. Es decir, así, la normalización de los sesgos cognitivos a los estímulos emocionales puede representar una importante etapa temprana en la acción de los antidepresivos, lo cual serviría como una plataforma para volver a aprender nuevas asociaciones
de adaptación, siendo este reaprendizaje el evento crítico del evento antidepresivo. Entonces, ¿dónde queda si el paciente tiene un reaprendizaje, tiene una manera de ver el entorno diferente? ¿Dónde quedan los cambios plásticos tan conocidos? La que sigue. Las acciones de los antidepresivos sobre la plasticidad sináptica, la neurogénesis del hipocampo y el aprendizaje podría ayudar a consolidar los cambios iniciales en el cerebro emocional. Este reaprendizaje de las cosas positivas tiene que tener una consolidación, y esa consolidación se logra también de los cambios neuroplásticos y permite esos cambios neuroplásticos, esa consolidación, que estos efectos sean duraderos y que no terminen rápidamente. Entonces ahí tenemos unidas las dos teorías, la teoría neurocognitiva y la teoría neuroplástica. Te los presenté al revés porque así fue como se descubrió. Primero se descubrió el neuroplástico y lo último que se empezó a descubrir toda esta teoría neurocognitiva. La que sigue, por favor. Aunque parezca mentira muchas de estas cosas, yo tuve el privilegio de ser su alumno de hace más de 30 años, ya las venía describiendo el profesor Sier. El profesor Sier fue uno de los grandes precursores neurocientíficos de la Argentina, formando parte del equipo de Roberti, con Jaime Echeverri, entre otras cosas, descubrieron nada más ni nada menos los primeros trabajos que empezaron a descubrir la participación de serotonina en el cerebro. Fueron argentinos, entre otros, y el tema de la contracción del cerebro. El día viernes en el Congreso de ANSA hizo un curso homenaje al profesor Sier, que gastaré, y vamos a ver todos los trabajos que publicó a lo largo de su historia, y vamos a ver que muchas de estas cosas que venimos diciendo, ya este grupo de investigadores la venía marcando hace mucho tiempo. Bueno, la última. Esto va a ser el día viernes, entonces, en el Salón Rambla 5, de 16 a 20 horas. Pero averiguo bien, porque quizás se modifica mucho. Lo que sí es seguro el horario, que va a ser el viernes a la tarde.